Mi hijo me miraba con los ojos de un extraño, y en ellos vi los escombros de nuestro mundo. «Me das asco», susurró, y esa palabra cortó el silencio de una forma más afilada que cualquier grito. En ese instante comprendí que la verdad por la que había luchado dentro de mí se había convertido en el arma que destruyó a mi familia. Pero, ¿cómo explicarle que, por primera vez en 50 años, yo por fin me sentía vivo? Merelolam de Javier. Durante 25 años fui el arquitecto de una vida perfecta, construida sobre el plano de otros. Me educaron para ser un pilar, no una persona, para ocultar las emociones, no para sentirlas. Mi matrimonio con Carmen era un puerto tranquilo donde nunca había tormentas, pero donde tampoco soplaba el viento fresco. Éramos un pacto de no agresión, una rutina funcional que exhibíamos en cenas con amigos y reuniones familiares. Existíamos juntos como dos muebles en la misma habitación, familiares, predecibles, pero sin calor. La casa de Pozuelo, los fines de semana en la sierra, las vacaciones de agosto en Javia, cada pieza encajaba en un mosaico de normalidad que por dentro me asfixiaba lentamente. Mi trabajo consistía en diseñar espacios para que otros vivieran, amaran y soñaran. Yo, en cambio, habitaba una estructura que no había diseñado, cuyas paredes se encogían un poco más cada día. Mi relación con mi hijo, Mateo, seguía el mismo patrón. Yo era el proveedor, la figura de autoridad que firmaba las notas y preguntaba por los exámenes, pero nunca el confidente. Había un abismo invisible entre nosotros, uno que yo mismo había cavado con años de silencio y distancia emocional. Creía que eso era ser un padre, ofrecer seguridad, no conexión. Y entonces, en la vida de Mateo, apareció Adrián. Tenía 22 años, la misma edad que mi hijo, estudiaba bellas artes y miraba el mundo como si pudiera ver sus colores ocultos. No era como los otros amigos de Mateo, que llenaban la casa de ruido superficial y conversaciones sobre fútbol y videojuegos. Cuando Adrián venía, nuestro hogar, normalmente silencioso y estéril, se llenaba de una energía distinta. Hablábamos de cine, de libros, de la forma en que la luz caía sobre los edificios de Madrid al atardecer, temas que habían sido enterrados bajo las losas de mi vida pragmática. Desde el primer día me di cuenta de que él no veía en mí al padre de su amigo, veía al hombre que yo mismo había enterrado hacía décadas bajo capas de responsabilidad y deber. Al principio intenté racionalizar la extraña fascinación que sentía. Me dije que era la crisis de los 50, una admiración por su vitalidad, por la frescura de una juventud que yo había malgastado siguiendo el camino correcto. Pero la sensación, lejos de desvanecerse, se intensificaba con cada visita. Se reía de mis chistes malos, esos que mi mujer y mi hijo apenas escuchaban. Me hacía preguntas que nadie me había hecho nunca. Una tarde de domingo, mientras Mateo estaba en su habitación, Adrián se quedó conmigo en el salón. Yo leía un libro sobre arquitectura brutalista, una de mis pasiones secretas. Él se acercó y miró la página por encima de mi hombro. Siempre me ha parecido que estos edificios tienen algo de triste, dijo, con una voz suave, como si gritaran para que alguien viera su belleza oculta bajo tanto hormigón. Levanté la vista, sorprendido. Nadie, ni siquiera Carmen, había mostrado el más mínimo interés por mis gustos. Para el mundo, yo era un arquitecto de urbanizaciones residenciales funcionales y sin alma. La mayoría de la gente solo ve la frialdad, respondí, cerrando el libro. No ven la honestidad del material, la fuerza. Él no apartó la mirada. Sus ojos, increíblemente directos, parecían analizar no el libro, sino a mí. Creo que la gente le tiene miedos a lo que es demasiado honesto, dijo, y sentí que esas palabras no hablaban de edificios. Es más fácil vivir rodeado de cosas bonitas pero vacías. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si hubiera leído el plano de mi propia existencia. En ese momento, la conversación dejó de ser sobre arquitectura. Hablábamos de mí. Las visitas de Adrián se hicieron más frecuentes. A veces, llegaba a casa incluso cuando Mateo no estaba, con cualquier excusa, un libro olvidado, unos apuntes que tenía que recoger, y yo, en el fondo, sabía que no era por eso. Una parte de mí, la que había aprendido a sobrevivir en el silencio, gritaba que aquello era peligroso, pero otra parte, una que creía muerta, se sentía viva por primera vez. Nuestras conversaciones se convirtieron en mi único refugio. Le hablé de mi sueño frustrado, de estudiar historia del arte, de los poemas que escribía en secreto de adolescente. Le confesé la sensación de vacío, que me ahogaba al final del día,
cuando el silencio de la casa se hacía ensordecedor, y él me escuchaba. No solo oía mis palabras, las entendía, conectaba con ellas y me devolvía reflexiones que me hacían sentir visto, validado. Una noche se quedó a cenar. Mateo y Carmen hablaban de planes para el verano, de la matrícula de la universidad, del ruido habitual de la vida. Yo apenas participaba, perdido en mis pensamientos. Adrián, sentado frente a mí, apenas tocó su comida. Nuestros ojos se encontraron por encima de la mesa, y en su mirada vi un reflejo de mi propia soledad. Fue un instante, un cruce de miradas cargado de una complicidad prohibida. En ese momento supe que algo se había roto para siempre. La estructura de mi vida, esa que había tardado 25 años en construir, tenía una grieta profunda, y yo, en lugar de sentir pánico, sentí una extraña y aterradora esperanza. La jaula dorada seguía ahí, pero por primera vez alguien me había mostrado dónde estaba la cerradura, y la tentación de buscar la llave se estaba volviendo insoportable. Los pretextos se volvieron más elaborados, y yo, un hombre que había construido su vida sobre la lógica y la predictibilidad, me convertí en un cómplice ansioso de aquellas ficciones. Adrián traía libros de arte para que le diera mi opinión profesional, me pedía ayuda con algún proyecto de la universidad o simplemente pasaba por la zona. Cada visita era un acto de equilibrio sobre un cable suspendido a gran altura. Por un lado, el terror a ser descubierto, por el otro, una euforia que no había sentido desde mi adolescencia. Esas visitas se convirtieron en mi único punto de fuga, el único espacio donde el aire no se sentía viciado por el peso de las expectativas. Carmen lo notaba, no sabía qué era, pero percibía el cambio. Yo estaba más distraído, más ausente. A veces me encontraba sonriendo solo, recordando una conversación con Adrián, y al levantar la vista veía sus ojos clavados en mí, llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Estás bien, Javier?, me preguntaba con una frecuencia cada vez mayor, y yo mentía. Sí, solo cansado del trabajo, respondía, mientras la culpa me corroía por dentro. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Mi relación con Mateo también se tensó. Sin saberlo, él se convirtió en un obstáculo. Cuando estaba en casa, mis interacciones con Adrián eran forzadas, artificiales. Me convertí en un actor pésimo, interpretando el papel del padre del amigo de mi hijo, consciente de que cada gesto era analizado. Mateo, inmerso en su propio mundo, no sospechaba nada, pero yo vivía con el miedo constante de que un desliz, una mirada demasiado larga, pudiera delatarme. Una noche, Adrián y yo nos quedamos solos en mi despacho. Él me mostraba unos bocetos para una exposición y yo fingía interés en la técnica, cuando en realidad solo podía concentrarme en la cercanía de su mano junto a la mía sobre la mesa. El silencio se instaló entre nosotros, denso y cargado de todo lo que no decíamos. Fue él quien lo rompió. Javier, ¿alguna vez has diseñado algo solo para ti?, me preguntó, sin apartar la vista de los bocetos. Algo que nadie te pidió, que no tenía que ser funcional ni venderse. Solo tuyo. La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Había pasado mi vida entera creando espacios para otros, cumpliendo encargos, satisfaciendo necesidades ajenas. Pero, algo solo para mí, la idea me resultaba tan extraña como aterradora. Negué con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Deberías hacerlo, continuó él, y esta vez me miró. Tengo la sensación de que construirías algo increíble. O quizás... Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Quizás tienes miedo de lo que encontrarías si empezaras a cavar. Esa frase lo cambió todo. Ya no éramos el padre y el amigo del hijo. Éramos dos personas viendo el alma del otro con una claridad dolorosa. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y pánico. Él me veía. Veía las ruinas que se escondían detrás de mi fachada, perfectamente construida. Tengo miedo, confesé en un susurro, y decir esas palabras en voz alta fue como liberar una presión que llevaba acumulándose durante décadas. Tengo miedo de que si empiezo, no quede nada en pie. Adrián no dijo nada, solo extendió la mano y la posó sobre la mía, que descansaba en la mesa. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero para mí fue una descarga eléctrica, un ancla en medio de mi tormenta interna. En ese gesto no había juicio, solo una profunda y silenciosa comprensión. El universo, o quizás el destino, nos ofreció la oportunidad una semana después. Carmen se iba el fin de semana a visitar a su hermana a Valencia, y Mateo se había apuntado a una escapada rural con sus amigos de la universidad,
Por primera vez en años, la casa estaría vacía. Yo me excusé con un proyecto urgente del trabajo para no acompañar a mi mujer. La verdad era que la idea de pasar 2 días en completo silencio me parecía, a la vez, una bendición y una tortura. El sábado por la tarde, la soledad ya pesaba como una losa. El silencio de la casa no era pacífico, sino acusador. Cada rincón me recordaba la vida que había construido y que ahora se sentía como una escenografía ajena. Entonces sonó mi móvil. Era Adrián. «Hola Javier, siento molestar en fin de semana. Es que creo que me dejé el cargador del portátil en tu despacho el otro día. Estoy cerca. ¿Te importaría si paso un momento hasta recogerlo?» El pretexto era tan frágil que resultaba casi transparente. Los dos lo sabíamos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Mi mente, la parte racional y cobarde, gritaba que dijera que no, que pusiera una excusa, pero mi boca pronunció las palabras que mi alma anhelaba. «Sí, claro, pasa cuando quieras». Media hora después, estábamos sentados en el sofá del salón, con la televisión encendida, en un canal de cine clásico que emitía una película en blanco y negro. El cargador olvidado descansaba sobre la mesa, delatando la verdadera naturaleza de su visita. El aire estaba tan cargado de electricidad que casi podía oírse un zumbido. La distancia prudente que manteníamos en el sofá se sentía como un campo de fuerza a punto de colapsar. Él giró la cabeza y me miró. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, acentuando la intensidad de su mirada. «Nunca me respondiste del todo el otro día», dijo, su voz apenas un murmullo que se abrió paso a través del diálogo de la película. «¿A qué le tienes miedo exactamente?» Yo tragué saliva, sintiendo que el mundo entero se reducía a ese sofá, a esa pregunta. Ya no podía esconderme detrás de metáforas sobre la arquitectura. La honestidad que él me exigía era absoluta. Giré mi cuerpo hacia él, y con la voz rota, confesé la verdad definitiva. «Tengo miedo». Hice una pausa, señalando el espacio que nos separaba. De esto. El silencio que siguió fue la calma que precede a la tormenta. Adrián no se apartó. Al contrario, se acercó lentamente, milímetro a milímetro, hasta que su rodilla rozó la mía. Sentí el contacto como una quemadura. Sus ojos no se apartaron de los míos, buscando un permiso que yo ya le había concedido sin palabras, y entonces me besó. No fue el fuego que describen las novelas. No fue por una explosión de pasión desenfrenada. Fue el derrumbe de un muro que llevaba 25 años conteniéndolo todo. Fue la liberación de cada palabra no dicha, de cada deseo reprimido, de cada mañana en la que me había mirado al espejo sin reconocerme. Fue el primer aliento de un hombre que llevaba demasiado tiempo ahogándose. En ese beso estaba el terror a las consecuencias y al mismo tiempo la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. El mundo exterior, con sus reglas y sus juicios, había desaparecido, y en su lugar solo quedaba el eco de una decisión de la que ya no podíamos escapar. Cuando el beso terminó, el silencio que quedó en la habitación no fue incómodo, fue un silencio denso, pesado, lleno de la magnitud de lo que acababa de suceder. Nos quedamos mirando, respirando el mismo aire cargado, y la pregunta flotaba entre nosotros, tan palpable como el libro de arquitectura que yacía olvidado en la mesa. ¿Y ahora qué? Adrián fue el primero en hablar, su voz un susurro que apenas rompía el hechizo. No deberías haber hecho eso. Pero en sus ojos no había arrepentimiento, sino una mezcla de miedo y asombro, la misma que sin duda se reflejaba en los míos. Los dos queríamos que pasara, respondí, y la honestidad de mis propias palabras me sorprendió. Era la primera verdad incontestable que pronunciaba en mucho tiempo. Esa noche marcó el inicio de una vida clandestina, una existencia fracturada en 2 realidades que no podían tocarse. Por un lado, estaba mi vida pública, la del marido, el padre, el arquitecto respetable. Por otro, existía un universo secreto, tejido en encuentros robados y conversaciones susurradas, un mundo donde por fin podía respirar. Cada risa en la mesa familiar se sentía como una traición. Cada vez que Carmen me cogía la mano por la calle, su tacto me quemaba con el fuego de la culpa. Mateo, ajeno a todo, seguía tratándome con esa mezcla de afecto, distante y respeto juvenil, y cada palabra suya era una puñalada. Me hablaba de Adrián, de lo buen amigo que era, de los planes que hacían juntos, y yo asentía, sonreía y sentía cómo el veneno de mi secreto se extendía por mis venas. Nuestros encuentros con Adrián se convirtieron en una coreografía de la precaución. Ya no eran en mi casa,
ese territorio minado por el peligro. Nos veíamos en cafés discretos del barrio de Malasaña, donde nadie nos conocería, o paseábamos por los senderos menos transitados del Retiro, hablando durante horas. En esos momentos, el mundo se detenía. Hablábamos de arte, de sueños, del futuro incierto de Adrián y de mi pasado petrificado. Con él, yo no era el hombre de 50 años atrapado en una vida que no había elegido. Era simplemente Javier, y esa sensación era tan adictiva como peligrosa. Pero la euforia de la libertad venía siempre acompañada por la sombra de la culpa. Adrián también luchaba con sus propios demonios. «Esto está mal, Javier», me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en un banco frente al Palacio de Cristal. «Mateo es mi mejor amigo, es como un hermano. Cada vez que lo miro a la cara, siento que le estoy clavando un cuchillo por la espalda». Vi el dolor en su rostro, la guerra que se libraba en su interior, y me odié por haberlo arrastrado a mi desastre. Yo era el adulto, el que debería haber puesto límites, el que tenía todo que perder y aún así lo estaba arriesgando todo, llevándomelo hasta él por delante. «Lo sé», le respondí, mi voz apenas audible, «pero si paro ahora, siento que volveré a ahogarme, y no creo que pueda soportarlo una vez más». Él no contestó, solo se quedó mirando el agua del estanque, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No podíamos parar, pero tampoco podíamos seguir así. Estábamos atrapados en un limbo insostenible. La tensión en casa se hizo casi física. Carmen, con esa intuición afilada que tienen las personas que han compartido una vida contigo, sabía que algo profundo había cambiado. Ya no hacía preguntas directas. En su lugar, lanzaba comentarios casuales que caían como piedras en un estanque. «Hablas mucho de Adrián últimamente», dijo una noche durante la cena. Mateo levantó la vista de su plato. «Claro, mamá, es mi mejor amigo. Pasa mucho tiempo aquí». «Sí», respondió Carmen, sin apartar sus ojos de mí. «Lo sé, sentí una gota de sudor frío recorrer mi espalda. Mi mentira era un animal herido, dejando un rastro de sangre que ella estaba empezando a seguir. El peligro se materializó en pequeños sustos que aceleraban mi pulso hasta el pánico. Un mensaje de Adrián que llegaba a mi móvil mientras Carmen estaba a mi lado, obligándome a girar el teléfono con un movimiento torpe y antinatural. «¿Quién es?», preguntó ella, con una calma que me heló la sangre. «Del trabajo, una urgencia», mentí, sintiendo el sabor amargo de la falsedad en mi boca. Ella no dijo nada más, pero su mirada me decía que no me creía. El peor momento llegó un jueves por la tarde. Había cancelado una reunión para verme con Adrián en una pequeña galería de arte en Lavapiés. Era nuestro refugio. Mientras observábamos un cuadro, absortos en nuestra conversación, sentí una mano en mi hombro. Me giré, con el corazón en un puño, y me encontré cara a cara con un antiguo compañero de la universidad al que no veía en años. «Javier, qué sorpresa. No sabía que te interesaba el arte contemporáneo», dijo, sonriendo. Su mirada pasó de mí a Adrián, y luego de vuelta a mí, con una curiosidad apenas disimulada. «Este es Adrián», dije, tratando de que mi voz sonara casual. «Es estudiante de Bellas Artes, amigo de mi hijo. Me estaba enseñando la exposición». La mentira sonó débil hasta para mis propios oídos. El hombre asintió, aunque su sonrisa se había vuelto un poco más rígida. Intercambiamos unas cuantas banalidades, más antes de que se marchara. Cuando se fue, me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. «Tenemos que tener más cuidado», susurró Adrián, pálido. Pero ya era demasiado tarde para tener cuidado. El espejo de mi vida no solo tenía una grieta, estaba completamente roto. Cada día, al mirarme para afeitarme, veía a un extraño, un hombre con mi cara, pero cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo, excitación y una profunda vergüenza. Este hombre era un mentiroso, un traidor, pero también era un hombre que, por primera vez, sentía que estaba luchando por algo real, aunque esa lucha estuviera destinada a destruirlo todo. Había cruzado demasiadas líneas rojas, había normalizado la mentira hasta convertirla en el lenguaje principal de mi existencia. La pregunta ya no era si mi mundo se iba a derrumbar, sino cuándo, y yo sabía, con una certeza aterradora, que era solo cuestión de tiempo antes de que los afilados trozos de cristal nos cortaran a todos. El fin de semana del cumpleaños de Mateo se acercaba como una tormenta en el horizonte. Carmen, en un intento desesperado por restaurar una normalidad que ya no existía, decidió organizar una gran fiesta en casa. Sería la celebración perfecta. Familia, amigos,
un catering contratado y sonrisas ensayadas. Para mí, la idea era una pesadilla. Significaba pasar horas bajo el mismo techo con mi mujer, mi hijo y mi amante, navegando un campo de minas emocional donde un solo paso en falso podría detonarlo todo. Adrián, por supuesto, estaba invitado. Era el mejor amigo de lo homenajeado. Su ausencia habría sido más sospechosa que su presencia. Hablamos por teléfono la noche anterior. Su voz sonaba tensa, frágil. «No sé si puedo hacer esto, Javier», confesó. «Estar allí, sonreír, fingir. Siento que voy a romperme». «Tienes que venir», le respondí, con una firmeza que no sentía. «Si no vienes, Mateo se enfadará y Carmen sospechará. Solo tienes que actuar con normalidad, ser su amigo. Nada más». Actuar con normalidad. La frase resonó en mi cabeza con un eco amargo. Llevaba meses actuando, y el papel me estaba consumiendo. El día de la fiesta, la casa se llenó de gente. Risas, música, conversaciones superpuestas. Me movía entre los invitados como un autómata, con una copa de vino en la mano que apenas probaba y una sonrisa fija en el rostro. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los de Adrián, al otro lado del salón, sentía una sacudida, una conexión invisible y peligrosa que me obligaba a apartar la mirada inmediatamente. Él estaba cumpliendo su parte del trato. Se mantenía pegado a Mateo, riendo de sus bromas, formando parte de su círculo de amigos. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se agitaba detrás de su fachada de invitado perfecto. Carmen, la anfitriona ideal, se movía con una gracia que me resultaba casi dolorosa de observar. Atendía a todos, se aseguraba de que no faltara nada, pero de vez en cuando sus ojos me buscaban. No eran miradas de afecto, sino de vigilancia. Me sentía como un prisionero bajo la atenta mirada de su carcelero. Ella sabía que algo andaba mal, y la presencia de tanta gente parecía agudizar su instinto. La catástrofe no sucedió con un estallido, sino con un silencio. Hacia el final de la noche, la mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaba un pequeño grupo de los amigos más cercanos de Mateo, charlando en la terraza. Yo había subido a mi despacho con la excusa de hacer una llamada de trabajo, pero en realidad solo necesitaba escapar del ruido, del peso de tantas miradas. Necesitaba un momento para respirar. Estaba de pie, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro, cuando oí pasos en el pasillo. La puerta se abrió y Adrián entró, cerrándola suavemente tras de sí. «Lo siento», dijo en voz baja. «Te vi subir y... necesitaba hablar contigo un segundo». Su rostro estaba pálido. La tensión de la noche le había pasado factura. «No puedes estar aquí, Adrián. Es demasiado arriesgado. Si alguien nos ve...» «Solo un minuto», insistió, acercándose. «No puedo más, Javier. Ver a Mateo tan feliz, tan ajeno a todo, me está matando. Esto tiene que parar. Tenemos que decidir qué vamos a hacer». La desesperación en su voz me golpeó. Tenía razón. Vivir en este estado de alerta constante, en esta red de mentiras, nos estaba destruyendo a los dos. «Lo sé», dije, pasándome una mano por el pelo, «pero no podemos hablar de esto ahora, no aquí». «¿Y cuándo, Javier? ¿Cuándo va a ser el momento adecuado?». Su voz se elevó, cargada de una frustración que llevaba meses acumulando. «Llevamos semanas diciendo lo mismo. Mañana, la semana que viene, nunca es el momento. Estoy cansado de esconderme, cansado de mentirle a la única persona que ha sido como un hermano para mí». Se acercó más, hasta que estuvo a solo un paso de mí. La angustia en sus ojos era un espejo de la mía. «Te quiero», susurró, y esas dos palabras, que nunca habíamos pronunciado en voz alta, cayeron en el silencio del despacho con el peso de una sentencia. Y precisamente por eso no puedo seguir haciéndole esto, ni a él ni a nosotros. Mi instinto, mi cuerpo, todo mi ser reaccionó antes que mi cerebro. Acorté la distancia que nos separaba y lo abracé. No fue un abrazo pasional, sino un gesto de pura desesperación, de un hombre que se aferra a su único salvavidas en medio del océano. Fue un intento torpe de consolarlo, de consolarme a mí mismo. «Todo irá bien», mentí, con la cara hundida en su hombro. «Encontraremos una solución». Y fue entonces cuando oímos el clic, el sonido suave de la puerta del despacho abriéndose. Nos separamos al instante, como si nos hubieran aplicado una descarga eléctrica. Nuestros cuerpos se congelaron, el tiempo pareció detenerse, y en el umbral de la puerta estaba Mateo. No gritó, no lloró, simplemente se quedó allí, inmóvil, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Su rostro era una máscara de incredulidad, una que lentamente, dolorosamente, se fue transformando.
Vi el desconcierto dar paso a la comprensión, y la comprensión al horror. Sus ojos se movieron de mí a Adrián, y de Adrián de nuevo a mí, conectando las piezas de un rompecabezas que nunca debería haber existido. El abrazo, la tensión en el aire, las palabras que seguramente había oído a través de la puerta. Todo encajó en su mente en una fracción de segundo. El silencio en la habitación era absoluto, ensordecedor. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor fúnebre que marcaba el final de todo. Adrián estaba tan pálido que parecía que iba a desmayarse. Yo abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, una explicación, una negación, una súplica, pero ningún sonido salió. Las palabras se habían convertido en ceniza en mi garganta. Mateo dio un paso hacia nosotros. Su mirada estaba fija en mí. No había ira en sus ojos. Había algo mucho peor, una decepción tan profunda, tan abismal, que sentí que me tragaba. Y entonces, su voz, apenas un susurro roto, pronunció la frase que hizo añicos los últimos vestigios de mi mundo. ¿Tú y él? No era una pregunta. Era la confirmación de una traición inimaginable. En ese momento, el ruido de la fiesta que llegaba desde abajo, las risas, la música, todo se desvaneció. Solo existíamos nosotros tres, atrapados en las ruinas de lo que una vez fue una familia, unida por la amistad y la confianza. Y yo, el arquitecto de esa vida, era el único responsable de su demolición. El tiempo se fracturó en ese despacho. Cada segundo se estiraba, se convertía en una eternidad de silencio acusador. La mirada de Mateo era un tribunal que ya había dictado sentencia. No había defensa posible. Adrián, a mi lado, parecía haber encogido, convertido en una sombra de sí mismo, incapaz de levantar la vista del suelo. Fui yo quien rompió el silencio, con una voz que no reconocí como mía, un susurro hueco y desesperado. Mateo, yo puedo explicarlo. Él soltó una risa. No fue una risa alegre, ni siquiera irónica. Fue un sonido seco, roto, el sonido de algo quebrándose por dentro. Explicarlo, repitió, y su voz tembló, no de tristeza, sino de una rabia helada. ¿Explicar qué? ¿Que el hombre que me enseñó a no mentir ha convertido mi vida entera en una mentira? ¿O que mi mejor amigo, la persona en la que más confiaba en el mundo, me apuñalaba por la espalda en mi propia casa? Cada palabra era un golpe. Se acercó a mí, y por primera vez vi el odio puro en sus ojos, los mismos ojos que yo había visto, llenarse de lágrimas cuando se cayó de la bicicleta de niño, los mismos que habían brillado de orgullo el día de su graduación. «Tú me das asco», escupió, y esa frase, pronunciada en voz baja, tuvo el impacto de una explosión. Los dos. No esperó una respuesta. Se dio media vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí con una fuerza que hizo temblar las paredes. Nos quedamos solos, Adrián y yo, en medio de la devastación. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue el eco de nuestra sentencia. Abajo, la música se detuvo de repente. Se oyó un grito ahogado de Carmen, seguido del sonido de una puerta cerrándose de un portazo. El final de la fiesta, el final de todo. Adrián finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no caían. «Lo he perdido todo», murmuró, con la voz rota. «Lo he perdido hacia él». Y yo supe, en ese momento, que también lo estaba perdiendo él. El vínculo que nos había unido, forjado en la complicidad y el secreto, no podía sobrevivir a la luz tóxica de la verdad. Habíamos construido nuestro refugio sobre un terreno inestable, y ahora todo se había derrumbado, sepultándonos a ambos bajo los escombros. Esa fue la última vez que hablamos. A la mañana siguiente, había un mensaje suyo en mi móvil, escueto y devastador. «Lo siento, Javier, no puedo, necesito desaparecer, perdóname», y desapareció. Su número dejó de existir, sus perfiles en redes sociales se borraron. Se esfumó de mi vida y de la de Mateo como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un cráter de dolor y traición. Los días que siguieron fueron un descenso a un infierno silencioso. Carmen no me dirigía la palabra, se movía por la casa como un fantasma, sus ojos enrojecidos y vacíos. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio glacial, una barrera de dolor y desprecio que era mucho más cruel que cualquier discusión. Dormía en la habitación de invitados. Un par de semanas después, sus cosas empezaron a desaparecer en cajas. Una mañana me desperté y ella ya no estaba. Solo había una nota en la mesa de la cocina, junto a los papeles del divorcio que su abogado me haría llegar. «No sé quién eres», decía su caligrafía temblorosa, «y ya no quiero saberlo.
Con Mateo fue peor. Intentaba hablar con él, llamé a su puerta cerrada con llave, le dejé mensajes que nunca respondió. Un día lo esperé en la entrada de casa cuando volvió de la universidad. Al verme, su rostro se transformó en una máscara de hielo. «No te me acerques», dijo, su voz tan cortante como el cristal roto. «Para mí, estás muerto». Y esa fue la última vez que vi a mi hijo. Se fue a vivir con unos amigos, cortando todo lazo conmigo. Cada día, el silencio en esa casa enorme y vacía me gritaba mi fracaso. Cada objeto, cada fotografía en las paredes, era un recordatorio de la vida que yo mismo había demolido. La culpa era una presencia física, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar. Ahora, vivo en un pequeño apartamento alquilado en el centro de Madrid, un espacio anónimo que no tiene recuerdos. He vendido la casa, el escenario de mi crimen. He perdido mi familia, mi hijo, al hombre por el que lo arriesgué todo. Estoy completamente solo. Algunas noches, cuando el silencio se vuelve insoportable, me pregunto si valió la pena. El dolor de la pérdida es agudo, constante. La soledad es una compañera fría. He pagado el precio más alto por mi verdad, un precio que a mí veces siento que es demasiado para soportar. Pero entonces, en medio de la oscuridad, hay momentos de una claridad extraña y dolorosa. Momentos en los que, por primera vez en 50 años, no siento la necesidad de fingir. Ya no hay una fachada que mantener, ni un papel que interpretar. Solo estoy yo, con mis ruinas y mis cicatrices. No es un final feliz. Quizás no haya finales felices, solo finales honestos. He descubierto una parte de mí que no sabía que existía, y esa revelación lo ha destruido todo. Pero en medio de esta devastación, por primera vez en mi vida, no me estoy escondiendo. Este es el comienzo de un camino que no elegí, pero que ahora debo recorrer. Un camino de reconstrucción, no de la vida que perdí, sino de una nueva, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de una verdad dolorosa. No sé si algún día Mateo me perdonará, no sé si volveré a encontrar el amor. Solo sé que a pesar de todo, sigo respirando, y por primera vez, el aire que respiro, aunque esté cargado de tristeza, se siente como propio. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿vale la pena la verdad si su precio es la destrucción? ¿Es mejor vivir una mentira pacífica que una verdad devastadora? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios.